Jesús, que tú me asistas en la exposición de tu palabra, Señor Jesús, y que ella sea, Dios, benéfica, Señor Jesús, para cada uno de nosotros, Señor Jesús, que tú nos instruyes a través de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a comenzar en la escuela dominical un tema, bueno, que de principio pensé que quizá no sería de alguna manera para la escuela dominical, sino quizá para hablar alguna serie de temas, pero bueno, el Señor parece que me estaba guiando a esto. Mire, y voy a hablar sobre un temita, desde luego que no voy a terminar en esta mañana porque es muy amplio, sobre lo que es el sistema de Dios y el sistema del anticristo. Ahora, hablar de este tema, de alguna manera, tan solo el título ya suena muy sugerente, ¿verdad? El sistema de Dios y el sistema del anticristo. Bueno, porque lo digo no por querer ponerle un título a una escuela dominical con digamos en este sentido, pero sí quiero estar estudiando algunas cositas que dice la palabra de Dios, que yo espero que nos ayuden a entender el tiempo y el momento que a nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, primeramente tenemos que comenzar preguntándonos ¿qué es un sistema? Bueno, recuerden, el tema es el sistema de Dios, entonces Dios tiene un sistema. Sí, amén. Y el sistema del anticristo, entonces Satanás también tiene un sistema. ¿Pero qué es? Bueno, un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. O sea, es un conjunto ordenado de normas. La norma es cómo se va a hacer y el procedimiento, o sea, más bien la norma es lo que se va a hacer y el procedimiento es cómo se va a hacer, que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. También es el conjunto de reglas, principios o medidas que se relacionan o que tienen relación entre sí. Ahora bien, el profeta de Dios predicó varios sermones que él le tituló Siendo guiado del Espíritu o guiado por el Espíritu, y esto es de gran importancia. Bueno, voy a comenzar diciendo esto para que usted no solamente o yo podamos entender lo importante que es que una persona o en todo caso una iglesia pueda ser guiada por el Espíritu de Dios. Señor. Porque antes de que una persona, una congregación o incluso un ministro acepten ser guiados por el Espíritu de Dios, primeramente se tiene que saber la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia es enfática en cuanto a la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, Pablo ya ahí lo enmarca de una manera muy clara, ¿verdad? O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el profeta dice precisamente en un sermón que él titula Guiado por el Espíritu, él regularmente cuando habla de este sermón, él toma la escritura del libro de San Lucas, donde dice la Biblia que Simeón fue llevado por el Espíritu al templo. La Biblia, la versión del rey Jacobo dice que fue guiado del Espíritu. Él fue en el momento correcto. El profeta dice que fue un lunes por la mañana cuando Jesús fue presentado en el templo conforme a las ordenanzas de Moisés. Y entonces había un hombre a quien el Señor le había prometido que él no moriría hasta que vería al Cristo del Señor. Ese hombre era Simeón, era un hombre anciano. Seguramente a qué edad el Señor le prometió eso, bueno, la Biblia no lo registra, pero él guardaba en su corazón esa promesa y sabía que si el Señor le había prometido algo, el Señor era fiel para cumplírselo. Eso era algo maravilloso. Si el Señor le había dicho: tú vas a ver al Cristo del Señor, entonces ¿cómo? ¿Quién sabe? La Biblia no dice, no da más detalles de cuál, si el Señor le iba a dar una señal, etcétera. No sabemos nada de eso. Pero mire, al final de cuentas no es tan importante eso. Lo importante es que cuando Dios le promete algo, Él sabrá cómo cumplirlo. Uno no tiene que estarse rascando la cabeza o preocupándose y diciendo: Señor, ¿cómo podrá ser? No, en Él está todo. Entonces, aquel lunes por la mañana entra María con el niño en sus brazos
Y entonces era el día que el Señor le había dicho a Simeón que fuera al templo. Por eso es ser guiado por el Espíritu. Y entonces, bueno, quiero decirlo porque así fue, coincidieron, pero permítame decirlo de esta manera, pero no fue por mera coincidencia, sino que Dios puso en el corazón de María en aquella ocasión llevar al niño para ser presentado, y Dios guió por medio de su Espíritu Santo a Simeón a que ambos estuvieran en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora. Eso es lo maravilloso del Señor. Mire, Él tiene maneras sobrenaturales por medio de las cuales obrar. A veces uno como humano calcula las cosas, trata de trazarlas de una cierta manera, pero lo más importante es cuando es Dios en el asunto, porque Él no comete errores. Ahora, mire, el profeta dice aquí en el sermón guiado por el Espíritu, predicado el 15 de julio de 1950, párrafo 4. Ahora, una de las cosas más maravillosas de Dios y el cristiano, la relación de confraternidad entre Dios y los cristianos, es aquellos que son hijos de Dios, es que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir. Pero el profeta dice la relación de confraternidad entre Dios y los cristianos. ¿Qué es confraternidad? Es un compañerismo. O sea, en otras palabras, a ninguno de nosotros nos debe de ser ajena la presencia de Dios. Porque una persona, para poder ser guiada por el Espíritu de Dios, tiene que estar en un contacto constante con ese Espíritu de Dios. Ahora, mire, el profeta de Dios nos dijo que el ser humano no fue hecho para guiarse solo. Por eso el Señor nos compara con ovejas, porque una oveja necesita un pastor que la guíe. Entonces, todos, absolutamente todos, necesitamos un guía. Ahora, y en este caso, digamos, hablando del ministerio, el ministerio en este caso también tendrá que seguir una guianza, ya sea la guianza del Espíritu Santo, la guianza de él mismo o la guianza de otro hombre. Porque eso puede ser que se ubique en cualquiera de estas tres, digamos, opciones. La guianza del Espíritu Santo, la guianza del mismo o la guianza de otro hombre. Desde luego que uno como ministro, por encima de la guianza de otro hombre, por encima de la guianza de uno mismo, de la intuición, de la inteligencia que la persona pudiera tener, uno siempre optaría por la guianza de Dios. Esa es la cosa muy importante. Por eso el profeta dijo que Dios tenga misericordia de aquel ministro que no sepa lo que el pueblo necesita. Porque esa es una de las cosas importantes. Mire, por eso el Señor, Él trata de una manera, aunque es el mismo Dios, yo lo entiendo, pero Dios trata a veces de una manera distinta con cualquier persona, aunque es el mismo Dios, pero todo para guiarlo a lo que es su propósito final, que es cumplir su voluntad. Ahora mire, aquí en esto es donde vamos a entrar a esta parte de alguna manera estrecha, ya que habrá extremos en esto. En la esfera natural existen diversas formas de gobierno. Por ejemplo, existe la dictadura, la democracia, y otra forma de gobierno que, bueno, no se ha aplicado todavía, la cual es la anarquía. Mire, la anarquía fue una filosofía que viene como del siglo XVIII, quizá XIX, en la cual los filósofos de aquel tiempo, por eso muchas veces o más bien siempre no es recomendable a lo que dicen las filosofías. Ellos optaban por tener un sistema anárquico, en el cual no hubiera gobierno, en el cual cada gente se rigiera conforme a su propia manera de pensar y de decidir. Hermano, eso de principio ya estaba pronosticando un caos. ¿Por qué? Bueno, porque nadie, absolutamente nadie, ningún país, ninguna nación, ninguna ciudad, ni siquiera una colonia puede avanzar con ese sistema anárquico en el cual no haya alguna autoridad. Ahora, siendo que estas tres formas de gobierno son ideadas por el ser humano, ninguna de ellas es perfecta. Mire, hablando de los gobiernos del mundo, se defiende o se enarbola la bandera de la democracia como la mejor manera de gobernar,
Pero la democracia también tiene sus debilidades. Mire, el profeta dice en el sermón Él cuida de ti, predicado el 1 de marzo del 60, el párrafo 18. Dice, no podemos mirar a la democracia. Ahora estuvo bien, pero ha vivido su vida. Mire, el profeta dijo que no hay ninguna democracia que haya sobrevivido los 200 años. Y lo habla hablando de su país, lo dice en el sermón El poderoso Dios revelado ante nosotros. Él dice que no hay una democracia que haya sobrevivido los 200 años. Si uno habla de la nación a la cual él se está refiriendo, que son los Estados Unidos, ellos obtuvieron su independencia en 1776. Eso quiere decir que para 1976 aquel sistema democrático ya era un sistema caduco. Hoy en día, y no por hablar de la nación, pero solamente poniendo como reverencia lo que dijo el hermano Branham. Ahora puede ser que usted piense, bueno, el profeta, ¿por qué habla de esas cosas? Mire, en el gran sistema de Dios no hay nada absolutamente de lo que haya sucedido, de lo que esté sucediendo o de lo que vaya a suceder que Dios lo pase por alto. Aún los sistemas de gobierno. Por eso este mensaje es tan rico, es tan completo, porque ahí nos habla de todo. No solamente nos habla, hermano, de lo que es el aspecto espiritual, que sin duda alguna es lo más importante para cada creyente, el ser regenerado, el ser lleno con el Espíritu Santo, el estar en posición para cuando venga el Señor e irse con Él. Pero nosotros también, en la esfera humana, estamos, usted sabe, no somos seres celestiales. Somos seres humanos que estamos viviendo en un planeta y en un país donde todas las cosas que suceden alrededor nos afectan de una u otra manera. Eso es verdad. Por eso, mire, el profeta de Dios tuvo que hablar estas cosas. Mire, yo sé que si uno va a la Biblia y usted tuviera una concordancia y dice, a ver, si eso que está hablando es bíblico, vamos a ver si existe la palabra democracia. Quizá no hablándola como tal, pero si uno escudriña la Biblia, no hay cosa que hoy esté sucediendo en el mundo que sea ajena a la palabra de Dios. Ahora, el mensaje, ¿qué es lo que viene a hacer? Él viene a magnificarnos la Biblia, viene a ponerle una lupa a la Biblia. Por eso dice el profeta, no podemos mirar a la democracia. Ahora estuvo bien, pero ha vivido su vida. Reyes vivieron su vida, y reinos y dictadores, y todos han vivido su vida, su día. La democracia, perdón, se lo voy a volver a leer. No podemos mirar a la democracia. Ahora estuvo bien, pero ha vivido su vida. Reyes vivieron su vida, y reinos y dictadores, y todos han vivido su día. La democracia fue la mejor cosa que ellos tenían, pero está tan contaminada a través de la política. Mire, el profeta también habló, cuando habla de la soberanía de la iglesia local y las decisiones que se toman localmente en un grupo, él dijo que esa es la democracia de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el profeta nos dice aquí? ¿Qué fue lo que contaminó la democracia hablando de los gobiernos del mundo? Él dijo la política. Por eso es importante, y en ese aspecto es algo importante también, que uno nunca permita que la iglesia pueda ser contaminada con política. Porque el profeta nos dijo que la religión y la política usted no las puede ensamblar. Porque cuando en la religión se mezcla la política, entonces se hace un sistema perverso. Porque entonces cada quien estará mirando sus intereses, lo que puede obtener aquello. Eso es lo que hacen los políticos. Ellos suben a cualquier cargo para ver en qué se pueden beneficiar. Aquellos hombres de principios como los próceres de hace 200 años ya dejaron de existir. Mire, yo tengo respeto aún por el cura Miguel Hidalgo. Y usted dice, bueno, pero era un cura católico. Sí, es verdad. Pero él prefirió sacrificar y eventualmente entregó su propia vida por un fin que era noble. Aun cuando enarboló el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero al final de cuentas, como dijo el profeta, uno debe de juzgar las cosas por los resultados.
ese hombre, que era un hombre erudito, él recibía literatura de Europa, él sabía de la ilustración allá en Europa, él sabía de la toma de la Bastilla allá en Francia, sabía de cada una de esas cosas que la demás gente, que para comenzar ni sabía leer. ¿Cómo podían enterarse de lo que estaba sucediendo en el viejo mundo? Pero era el instrumento, aún, perdone por decir esto, aún que Dios tenía, bajo la luz que él tenía. Pero sabe una cosa, precisamente hablando de Simeón, el profeta dijo que Simeón vivía la luz que él tenía. Y escuche lo que él dijo: Dios honrará a cualquier hombre que viva la luz que tiene. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? En él había algo. Usted sabe, de cualquier persona, de nosotros mismos, de cualquiera, siempre existen las dos caras, las cosas buenas que se dicen y las cosas malas. Por eso dijo Pablo: por buena fama o por infamia. De este cura, bueno, se han dicho tantas cosas, pero el asunto es que, como alguien, hermano, por gusto, por puro placer, y en aquel día no había ni, bueno, quizá periódicos eran muy rudimentarios, pero no había otra cosa para que él mismo lo hiciera con el fin de publicitarse, claro que no. Pero él tenía un propósito. Él veía a la gente, en este caso a nuestros antepasados, cómo la nación estaba siendo aplastada, estaba siendo saqueada por el imperio, y se levantó. Al final de cuentas se entregó su vida, pero gracias a ese movimiento usted y yo tenemos libertad en esta mañana. Ahora, mire lo que dice el profeta: la democracia fue la mejor cosa que ellos tenían, pero está tan contaminada a través de la política, está podrida hasta el tuétano. Oiga, esto lo dice en 1960. Hoy estamos 57 años más acá. ¿La política habrá mejorado? Hermano, está 1000 veces peor. Mire, está podrida hasta el tuétano. No hay esperanza en ella, en lo absoluto. Sencillamente es como si ustedes están tratando de edificar sobre una ciudad chamuscada que se ha quemado a fuego lento. Ustedes no pueden edificar sobre eso. Está arruinada y acabada. Y tiene que ser de esa manera, debe venir de esa manera. La Biblia dice que será de esa manera. Ahora, por el otro lado está la anarquía. La anarquía es la falta de cualquier forma de gobierno y cohesión. Mire, por eso yo lo he dicho, en cualquier iglesia local, el día que prevalezca la anarquía entre el pueblo, esa iglesia está arruinada, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque entonces nadie va a reconocer ninguna autoridad. Cada quien va a hacer aquello que a su parecer es lo mejor. Por eso, hermano, nosotros nunca debemos permitir que en esta iglesia impere la anarquía. Mire, ¿por qué? El apóstol Pablo, aún en sus epístolas, nos dijo que nosotros debemos de respetar a los gobiernos. Puede ser que yo no esté y a lo mejor no estoy de acuerdo con las políticas del presidente, porque no son las mejores. Todo esto está invadido, ahora sí que tomando lo que el profeta dijo, de corrupción hasta el tuétano. Pero eso no quiere decir que uno sea un anárquico, hablando aún del gobierno que tenemos, del gobierno secular. Ahora, si es algo malo y dañino para cualquier persona el convertirse en un anárquico, ¿cuánto más lo será el que una persona quiera ser un anárquico dentro de la iglesia? Y en esto yo quiero poner énfasis porque creo que se requiere. Mire, la gente se excusa en que dice, no, mire, es que la escritura, bueno, es tan maravillosa, pero es una espada que aún le puede cortar la cabeza a mucha gente si no la sabe manejar correctamente. Alguien dice, bueno, es que como usted lo acaba de decir, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, así que yo no tengo que ser guiado por el hombre ni por mí mismo, sino por el Espíritu de Dios. Pero le tengo una noticia: el Espíritu de Dios siempre lo va a guiar a usted a la palabra. Esa es una cosa para mí que está clara.
Y Dios, a través de su palabra y a través de su mensaje, ha puesto un orden. Entonces, una persona no puede el esgrimir y decir, bueno, es que yo soy guiado por el Espíritu de Dios, y no encuadrarse a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces está engañado, pensando que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, cuando no es así. Mire, a estas cosas ya hemos caminado suficiente en el camino para que uno pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya uno no es un niño que alguien quiera tratar de sorprenderlo y decirle, oiga, no, Señor, aquí está lo que dice la palabra de Dios. Por eso en esto es muy, muy importante el que la persona, el que, como dijo Pablo, el que podamos reconocer a las autoridades. Y la Biblia dice, dijo el apóstol Pablo, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doblada honra, más los que se encargan de predicar y enseñar. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y mire, y aquí hay una cosa. Si yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si yo tengo otro espíritu, siempre estaré en contra o tratando de disentir contra ella. Eso es fácil para mí, no es difícil de entender. Así como dice la Biblia que el espíritu del profeta o de los profetas se sujeta al profeta, esa es una verdad. También nosotros tenemos un absoluto, lo cual es la Biblia y el mensaje. Ahora mire, voy a ir a una parte específica del pueblo de Israel, en la cual hace poco la mencioné en el otro tema que estaba predicando, o que estoy predicando, pero quiero en esta mañana volverla a tomar porque creo que va en línea con lo que estamos hablando. Mire, en el tiempo de los jueces, ellos solo tenían autoridad civil. ¿A qué me refiero? Mire, en una ocasión al hermano Branham, una persona, una mujercita para variar, que ella se empeñaba en defender que la mujer sí puede predicar, le argumentó con algo. Mire, y uno cuando lee esas cosas, yo lo he dicho, el profeta de Dios no era alguien que le andaba picando la cresta a medio mundo, no era una persona contenciosa. Pero cuando alguien venía con él, les tenía que decir la Biblia y los ponía en el lugar donde pertenecían. En esta ocasión una persona le dijo, hermano Branham, ella defendía, porque bueno, estaba defendiendo su posición de que pues quería ser predicadora. Le dijo, mire, pero en el tiempo de los jueces estaba Débora. ¿Cuántos han leído en el mensaje y no lo sabes? Dijo el profeta de Dios, dijo, pero Débora, dijo, eso era era jueza, dijo, eso es lo político, no lo religioso. Uno no encuentra en la Biblia absolutamente ni una cita que en el Antiguo Testamento haya habido una mujer que haya desempeñado las labores de un sacerdote. Jesús, cuando comienza el ministerio, escogió a 12 y esos 12 eran varones. El que menciona a algunas mujeres como Juana y algunas otras fue Lucas, pero no es que ellas andaban predicando la palabra de Dios, ellas andaban ayudando en los quehaceres propios de ellas como mujeres. Ahora, en el tiempo de los jueces, bueno, ya había muerto Moisés, el primer profeta que el pueblo de Israel tuvo. Luego ya había muerto Josué, que fue el sucesor de Moisés. Y entonces ellos, la autoridad civil, al menos para ellos era a través de los jueces. Creo que fueron 40 jueces, no recuerdo cuántos fueron. Y entonces, cuando ellos solo tenían la autoridad civil, el pueblo abusó de la libertad personal que tenían. ¿A qué me refiero con esto? Mire, en Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, eso ya es un muy mal síntoma. Cuando alguien hace aquello que a su parecer es bueno, eso ya es un mal síntoma principalmente para la persona misma. Y mire, al final del libro de los jueces, el Señor, no queriendo que a nosotros se nos pasara por alto, Él repite lo mismo. En Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, esto le vuelvo a decir es
no sé si hay alguien ahí en el sonido. Esto que le estoy diciendo realmente era un mal síntoma para ellos. Bueno, y el hecho de que cada quien hiciera lo que bien le parecía, eso trajo sus frutos, trajo sus resultados. Por eso, mire, yo vuelvo a hacer énfasis para nosotros. Mire, y espero que usted lo entienda. Y que ninguno de nosotros nos escudemos, porque a veces esa es una excusa que no lo es, desde luego. Es que yo tengo tanto tiempo en la iglesia. Bueno, precisamente si tiene tanto tiempo en la iglesia, ese es el mejor ejemplo que debe mostrar, que la palabra ha hecho algo en usted. De otra manera, uno solamente está acumulando antigüedad. Solamente eso, no más. Y contabilizando los días, los meses y los años que uno tiene en la iglesia. Por eso creo, mire, por otro lado, y eso lo vamos a comenzar, lo voy a seguir viendo. Desde luego que también entiendo que hay sistemas en los cuales el ministro le tiene el pie aquí en el cuello a la persona. Cosa, y se los voy a decir a ustedes, esto no lo estoy predicando en Colombia, lo estoy predicando aquí. Cosa que ustedes saben que aquí no es así, de mi parte. Y si no, bueno, que me desmientan. Pero por el otro lado, nadie se puede excusar de que si uno le dice, hermano, haga esto o deje de hacer aquello, que la gente diga, no, es que quiere ser un dictador. Claro que no. La persona con ese tipo de actitud, lo único que está tratando de justificar es su propia rebeldía. Mire, lo bueno es que yo eso lo tengo perfectamente claro. Yo sé lo que es ponerle un pie en el cuello a la persona, y si lo hace bien y si no, bueno, entonces este lugar no es para ella. Punto. Pero aquí no es así. Pero también por el otro lado, que la gente no quiera hacer aquello que a su parecer es bueno, y que nunca escuche un consejo, porque eso es malo en cualquier persona, es malo. Porque Dios tiene reglas, desde luego. Ahora, si examinamos estas dos escrituras de Jueces 17:6 y Jueces 21:25, parecería que la razón de que cada quien hacía lo que era bueno según su propio parecer se debía a la falta de un rey. Mire, porque esto es lo maravilloso de las escrituras, de que uno tiene que tener la revelación de Dios para poder saber a lo que éstas se refieren. La Biblia en dos escrituras dice que la razón que cada persona hacía lo que a su parecer era bueno es porque no tenían un rey. Bueno, bajo ese razonamiento uno podría decir, hermanos, pues entonces ya acabamos de encontrar la solución, tengamos un rey y las cosas se solucionan. Pero no es así. Mire, lo que el profeta nos dice, la verdadera causa en el absoluto, predicado el 30 de diciembre 62, párrafo 237. Cada uno tiene su propio absoluto. Hermano, es así como fue en los días de los jueces. Cada hombre hacía lo que le parecía correcto a su modo de ver. En los días de los jueces, cada hombre tenía su propio absoluto. Él hacía lo que deseaba hacer, y así es ahora. Cada hombre obraba correctamente a su modo de ver. Ahora, ¿saben ustedes la razón por la cual hacían eso en jueces? Esto pudiera sorprenderles un poco, pero la razón de que ellos hacían así en jueces fue porque en aquellos días, escuche, la Biblia dice que porque no tenían un rey, pero mire lo que dice el profeta, fue porque en aquellos días no tenían un profeta a quien la palabra de Dios pudiera llegar. Así que cada hombre podía hacer lo que deseaba hacer a su modo de ver. Hermano, en esta mañana, deje que el mundo religioso no tenga un profeta, y que hagan aquello que a su parecer es bueno. Pero con nosotros no. Nosotros tenemos un profeta. Dios nos envió un profeta, y por el hecho de que Dios nos haya enviado un profeta, y no en sí por la persona de William Branham, sino por el mensaje que él trajo. Porque al final de cuentas, nuestra enseñanza, nuestra revelación, nuestra preparación, etcétera, etcétera, no depende exactamente de la persona en sí de William Branham, sino del mensaje que él trajo.
que es en lo que uno está haciendo énfasis. Entonces, mire, con esto termino en esta mañana. Después vamos a ver, hermano, uno de los 4 errores que el hermano Branham menciona a través de sus sermones que cometió el pueblo de Israel. Y uno de ellos, creo que ese debe ser el primero o el segundo, no, debe ser el tercero. El tercer error que ellos cometieron fue cuando pidieron un rey. Parecía que ellos estaban tratando de componer con eso lo que Jueces decía, pero no. No solamente no lo compusieron, sino que lo agravaron. ¿Sabe usted por qué? Póngase de pie. Mire, porque usted y yo, ya termino con esto, todos tenemos la Biblia y el mismo mensaje. Parecería que a mayor conocimiento del mensaje, a mayor cantidad de sermones disponibles en nuestro idioma, parecía que todo debería de arreglarse, pero no. Paradójicamente la confusión es mayor, porque entonces la gente tiene más con qué argumentar. Apenas en estos días en San Luis Potosí le decía un hermano: oiga, yo hubiera preferido que hubiéramos seguido como en los años 80, donde cada quien tenía 3 sermones y los leía y los releía y se los sabía de memoria con puntos y comas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en día la gente solamente quiere conocimiento. ¿Para qué? Para debatir. Para eso. No para ponerlo por obra en su vida, no, para debatir. Y eso, hermano, va a tener sus consecuencias, porque dijo el profeta de Dios y eso nadie lo puede borrar. No hay suficiente jabón de lejía que lo pueda borrar. El profeta dijo que al final de cuentas los que se quedaron en el desierto fueron los contenciosos. Punto. Entonces, yo espero, bueno, con esto voy a comenzar esta serie de mensajes que yo espero primeramente que nos ayude a nosotros como un grupo local. Y que en esta mañana nos llevemos esto en nuestro corazón, que no somos un grupo anárquico y que usted tampoco no es una persona anárquica, que usted y yo tenemos que reconocer que hay autoridades a las cuales debemos respetar y obedecer. Punto. Y si usted piensa que no, se equivocó de iglesia. Es tiempo. Y esto no es tarde, hay nuevas generaciones, ya uno, usted y yo que tenemos más tiempo aquí, esto nos va a ayudar para que realmente podamos entender cuál es nuestra posición dentro de este sistema de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco en esta mañana porque tú me permitiste avanzar hasta aquí en estas cosas, Señor. Padre, yo sé que cada una de ellas es para nuestro beneficio, Señor. Aquí no predicamos la palabra para perjudicar a nadie, Señor Jesús, sino para que, Padre, tu palabra quite a todas aquellas aristas, todo aquello que todavía está ahí sin pulir, Señor. Padre, porque tú quieres que seamos piedras engastadas, las cuales formemos parte de esa casa espiritual del cual habló el apóstol Pedro, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Ponle a nuestros corazones, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.